Bien, son las 7 de la mañana con 37 minutos. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional en materia de salud pública? Convenios de pago para ponerse al día con los prestadores externos, como por ejemplo Solca, las clínicas privadas. ¿Hay o no medicinas en los hospitales públicos? Bueno, saludamos al señor ministro de Salud, Edgar Lama Bombúfal, para que nos dé los detalles. Ministro, buen día y bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy aquí para contestar cualquier pregunta. Gracias Encantado. a usted por su tiempo, ministro. Hablemos de los convenios de pago a los prestadores externos. Hace poco, a inicios de mes, usted convocó a los medios en Solca para informar que han hecho un abono de 3 millones de dólares, pero la deuda total es de 22 millones. ¿Cómo avanzan en ese saldo? A ver, se hizo un abono de 3 millones de dólares en el momento. Desde ahí se ha hecho otro y estamos próximos a hacer otro más. El acuerdo era un pago de 3 millones de dólares mensuales. Me complace decir que estamos al día, se está pagando a Solca y se va a continuar pagando. Pero no por el simple hecho de pagar. El objetivo es mantener la atención ininterrumpida. A nadie que tenga cáncer se le va a privar de su atención de salud, su atención médica oncológica. El señor Joubin informaba eso, ¿no? Ese día, que ahí jamás cortaron el servicio pese a que estaban impagos. Exactamente. Y yo aplaudo la labor heroica que hacen en Solca. Son los mejores en el manejo de cáncer en el país. Tienen todo el respaldo del ministerio, todo el respaldo del gobierno. Y de hecho, una de las primeras gestiones que se realizaron cuando yo inicié mi gestión, a petición del señor presidente, fue ve y cuadra los temas con Solca, asegura las cuentas con ellos porque se merecen que estemos al día y que coordinemos. Ministro, pero las cuentas no son tan cortas, ¿no? También con las clínicas privadas tienen un pasivo por 181 millones de dólares a abril del año pasado. No se sabe cuánto se sumaría en este nuevo año. Dicen en el gremio que están levantando esa información. ¿Allí cómo van con los pagos? Vamos pagando. Estamos próximos a sacar un pago relativamente grande, pero debemos recordar una cosa. Esto es una deuda histórica. Viene desde hace muchos años. Lamentablemente el manejo de gobiernos anteriores, de muchos gobiernos anteriores, de hace más de 15 años, ha sido vivir un tanto al día, especialmente en épocas en las que había más dinero, en las que entraban fuertes ingresos petroleros, ingresos por otros motivos, y vivían al día como quien vive sueldo a sueldo. Y esto de aquí puede salir bastante bien siempre y cuando no venga una época difícil. Pero este año ha sido un año muy difícil y nos ha puesto a pruebas a todos, incluido el gobierno. Y este gobierno ha sabido dar la cara, ha sabido responder y a pesar de las dificultades hemos logrado hacer grandes pagos. En el caso de las clínicas, ¿cuánto han abonado, ministro? Más de 200 millones. ¿Qué cosa? Por esos 181 millones de dólares que según los gremios de las clínicas privadas adeudan, ¿cuánto les han abonado a ellos en ese caso particular de las clínicas privadas? A toda la red hemos abonado más de 200 millones de dólares. Ok, es decir, ya está saldado todo, o todavía hay no, porque un valor va pendiente, el... va aumentando, ¿no? Sí, en este gobierno se ha abonado esa cantidad. Ok, y también es importante establecer una frontera, me decía usted, ministro, entre lo que era la deuda con los gobiernos anteriores, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, y lo que implica la administración de Daniel Noboa Sin desde noviembre del año 2023. ¿Cómo se establecen esas diferencias para que la gente sepa qué es lo que ha pagado el gobierno de su propia deuda y lo que está pendiente de una deuda heredada? Exactamente. El gobierno ha pagado más de 200 millones de dólares a la red y nos continuaremos haciendo pagos graduales. Desde que yo ingresé hemos pagado 14 millones, más de 14 millones de dólares en general, prestadores. Y continuaremos haciendo pagos. Estoy en proceso de obtener más pagos. Aquí una de las labores del ministro de Salud es salir a convertir la salud en una prioridad ante la planificación financiera pública, porque todos los ministerios piden recursos. El Ministerio del Interior pide para seguridad, el Ministerio de Educación pide para educación, el Ministerio de Obras Públicas pide para obras públicas. Todo es importante y es la labor de cada ministro obtener los recursos. Es un tema de entrar, presentar los casos, presentar qué es lo que es necesario y por qué. Entonces, mi labor, y justamente ahí entra mi expertise como abogado financiero, el poder presentar un caso concreto de por qué necesitamos más recursos, por qué es valioso pagar la salud y priorizarla dentro de la planificación. El presidente Daniel Noboa le ha dado a usted toda la disponibilidad presupuestaria para saldar deudas ajenas y propias. Se lo pregunto porque en el caso de las dializadoras me parece es más grave, ¿no? Ahí tienen una deuda por más de 215 millones de dólares. Hay 24.000 pacientes que estarían comprometidos por esta falta de pago y 3.000 empleados de las mismas dializadoras. ¿Allí cuánto han abonado, ministro? Recordemos, en primer lugar, el servicio nunca se ha interrumpido y por eso aplaudo la atención de las dializadoras.
En segundo lugar, hemos abonado en este gobierno más de 100 millones de dólares a dializadoras. Desde que yo ingresé, justamente gran parte de esos 14 millones de dólares que se ha pagado a la red se han pagado a dializadoras. Y esto porque es prioridad de este gobierno. Apoyar a todas las personas que sufren enfermedades, en particular una tan difícil como es la enfermedad renal, la falla renal. Estamos ahí para ellos, nos hemos asegurado que a ninguno le falte su atención y para eso es necesario pagar y hemos venido pagando. Ahora hablemos de la gestión que tiene también el Ministerio en medio de esta emergencia invernal. ¿Qué es lo que se ha logrado hacer? Me imagino que la prevención de enfermedades típicas del invierno, como el dengue y demás. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, con respecto ha sido un invierno duro. Hemos tenido bastante lluvia, más que en años anteriores. Sin embargo, ha habido un gran éxito en la gestión de control de dengue. El año pasado, para esta semana epidemiológica, teníamos, o por lo menos la anterior, que es la que tengo data, teníamos más de 16.000 casos. Este año tenemos 11.000 y los picos cada vez se van reduciendo. Desde que se inició la gestión, si puedo atribuir un tanto el éxito, se han comprado más insecticidas, se han comprado más bombas, se ha invertido 3 millones de dólares aproximadamente en gestión de dengue. También se ha hecho capacitaciones, 12.000 mingas se han organizado, por eso siempre aprovecho para felicitar a los vigilantes comunitarios, porque hacen un gran trabajo. De hecho, la semana pasada estuve en el Coca, donde la comunidad mismo organizaba una brigada, con dirección naturalmente del Ministerio de Salud Pública, para hacerlo correctamente, pero organizaba una brigada dentro de, no lo llamemos brigada, una minga, dentro de una escuela, para asegurar que en la escuela no exista ninguna clase de depósito. O sea, el dengue puede crecer en la tapa de una botellita de cola con un remanente de agua mínimo. Entonces hay que ser muy cuidadoso, pero hasta los niños estaban aprendiendo la gestión correctamente. Tenían impecable esa escuela, procedimos a fumigarlo. Personalmente yo fumigué, me enseñaron ahí mismo. Y ese tipo de cosas es las que hay que hacer. 12.000 mingas a nivel nacional, más de 1 millón de criaderos destruidos. Y ese es el trabajo que se está haciendo. Ahora hablemos del abastecimiento de medicinas. Hace poco conversamos con usted en otro espacio y le comentaba lo que pasaba en el hospital Guayaquil, ¿no? El Abel Gilbert Pontón, que está ubicado precisamente en el Batallón del Suburbio, una zona popular de la ciudad, y es un hospital satélite. Allí se quejaban por la falta de medicinas. Luego usted explicó que cuando intervino en ese hospital se dio cuenta que no llegaban ni al 50% de abastecimiento, pero eso se logró elevar. ¿Qué fue lo que pasó? Al momento nos encontramos en más de 60%. Yo estoy haciendo base en el hospital Abel Gilbert Pontón cuando vengo a Guayaquil, porque es el hospital insignia. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública debería hacer presencia en los hospitales. Cuando estoy en Quito, intento hacer base en el hospital Eugenio Espejo. Cuando estoy en Guayaquil hago, porque es la única manera en la que uno ve las cosas. Tienes que ir a los hospitales, hacerte presente. Para que no le cuenten, sino que usted vaya a ver lo que pasa. Exactamente. La semana pasada estábamos en más del 60%. Esta semana ha aumentado, todavía no hay un inventario adicional, pero pronto, al final de esta semana, la meta es estar en más del 80% y creo que lo vamos a estar. ¿Eso a nivel nacional, por ejemplo, también en Manabí, Esmeraldas, El Oro, o solamente en el caso de Guayaquil? No, a nivel nacional estamos a más del 80%. Está abastecido. Es cierto que hay una que otra cosa que falta y cada hospital es distinto, entonces falta un insumo, un medicamento, algún tipo de cosa. De eso quería hablar, ministro, porque usted también nos decía que están interviniendo en los procesos de adquisición de medicinas o de insumos porque se habían dado cuenta que o hay negligencia o son víctimas de las mafias hospitalarias. ¿Cómo van a saldar eso? Se ha organizado un equipo. Las cosas cambian primero de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. Y con esto quiero decir, hay que organizar bien el equipo en la planta central del ministerio. Gracias a Dios, mi equipo central es excelente, es profesionales muy competentes, éticos y comprometidos, que les pueden dotar de la agilidad necesaria para tener permanentemente suministrados los hospitales. Esto me refiero, la semana pasada se organizó con todas las coordinaciones zonales del país, con toda la gente involucrada en la gestión administrativa, una reunión para presentarles el equipo, para tener el acercamiento. Yo ya le indiqué a la encargada de planificación, la persona que hace realmente bastante de la gestión de los proyectos y de cómo se consigue el abastecimiento y el suministro, de que una de sus labores es, por así decirlo, la enseñanza. Cuando vengan las personas de los distintos hospitales,
El no sé no puede ser una excusa. El proyecto se cayó. Está la licitación ahí pendiente. Está la compra en proceso en planta central. Eso nunca puede ser una excusa. Ya estamos limpiando. Se han sacado muchísimas cosas que estaban represadas. Ahí, le comento mismo esta visita en el Coca porque es un lugar de difícil acceso. O sea, por ejemplo, fui a este centro de salud Capitán Augusto Rivadeneira. 3 horas y media en lancha. Me quedé varado. Nos quedamos 3 horas más. Pero qué bueno que haya podido palpar lo que viven los habitantes de la Amazonía, ¿no? Exactamente. Y llevar medicación es profundamente difícil. Yo llegué con la medicación al Coca, luego tuvimos que viajar a Augusto Rivadeneira y me doy cuenta de los desafíos que tiene. Me comentan, por ejemplo, que muchas cosas faltan y me imagino que faltan en otros lugares en esquemas similares porque cada lugar presenta sus desafíos particulares. La zona 8 tiene delincuencia y violencia. La Amazonía, en cambio, tiene difícil acceso a transporte fluvial. La sierra tiene ciertas dificultades diferentes. Todos los lugares tienen su particularidad y por eso hay que ir a todos lados y ver cómo se mejoran las cosas. Ministro, nos quedan 2 minutos. Ese convenio entre Google y CNT para el agendamiento de citas tanto en el IES como en el Sistema Nacional de Salud Pública, ¿en qué medida ya ha dado su cosecha, ¿no? Porque según la información que ha trascendido, aquello va a optimizar el gasto público en al menos 9.500 y hasta 16.500 millones de dólares de aquí en los próximos 5 años. Le comento, el convenio es una gran cosa, es la diferencia entre inventarse la rueda o inventarse el fuego, es el acceso a la tecnología en la actividad médica. ¿Por qué? Porque la base de la actividad médica y de la fiscalización de la misma y del entender la actividad médica y mejorarla es los registros y los datos. Todo hoy en día funciona a través de datos, pero para eso necesitamos estandarizar la producción de la actividad médica y por eso necesitas historia clínica. Y la historia clínica universal es lo que nos ofrecen estas herramientas. Es una base de datos en la que se pueden ingresar los datos de todas las personas, lo que se va haciendo, qué medicamentos, qué condiciones, qué tratamientos, cómo se va desarrollando el paciente y se puede compartir con el sector privado, sector público. Esto solamente es para agendar citas porque es el primer módulo, es un producto mínimo viable, es lo mínimo con lo que vamos a salir porque te tienes que poner una meta para arrancar con algo. Pero el agendamiento de citas solamente es la puntita del iceberg. El 99% sigue bajo el agua y estamos en proceso de sacarlo. Va a tomar su tiempo, hay que arrancarlo hospital por hospital, desde los centros más ordenados, más competentes, para luego dispersarlo a todo el país. Por eso en un periodo de 5 años. Bien, agradecemos la comparecencia del señor Ministro de Salud. Edgar Lama von Buchwald ha dicho que se pone al día con todos los prestadores externos, pero que también se moja el poncho cuando llega al Coca con la medicina que necesita la gente allí en la Amazonía. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos a una pausa comercial. Esto es La Noticia, primera emisión.